Cuando uno es estudiante le parece que hay 200 problemas diferentes en cada tema, pero en realidad todo se reduce a 2 o 3 leyes fundamentales, eso es lo que me gusta de la física. En el caso de la cinemática, todo lo que hemos visto se reduce a esta relación que existe entre el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración, ¿vale?, a través de las derivadas y las integrales. En el caso de la aceleración hemos sido un poquito más específicos y hemos dicho que tenemos dos tipos de aceleraciones. Una que hemos llamado aceleración tangencial, que es la que se encarga de los cambios en el módulo de la velocidad. Y otra que hemos llamado aceleración normal, que es la que se encarga de los cambios en la dirección. Bien, como vimos en otro vídeo, el movimiento parabólico en realidad es un caso particular en el que tenemos una aceleración que es uniforme en un solo eje. En este vídeo lo que vamos a ver es un caso también particular en el que el radio curvatura es constante y es el radio de la circunferencia. El radio de una circunferencia. Recordemos que el radio curvatura aparecía aquí dentro. Teníamos algo así como que el módulo de la aceleración normal era el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio curvatura. Bien, imponiendo solo esta condición ya tenemos un montón de propiedades que, como digo, hacen referencia a ese movimiento circular. Vamos a ver unas cuantas. Vamos a dibujar aquí una circunferencia y ahora tenemos, por ejemplo, la partícula colocada en este punto. Bien. Si nos referimos al centro, bueno, pues a esto le llamamos simplemente el radio. A este ángulo le vamos a llamar el ángulo recorrido en un cierto instante de tiempo. A esta distancia de aquí le vamos a llamar el arco recorrido en un cierto instante de tiempo. Lo bueno del movimiento circular es que no nos tenemos que preocupar del componente vectorial de las aceleraciones y la velocidad. Por ejemplo, en este punto, como sabemos que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, bueno, pues ya sabemos que la velocidad es esta, y la aceleración tangencial, bueno, no sabemos qué pinta tiene en magnitud, pero sabemos que también tiene esta dirección vectorialmente. Por otro lado, la aceleración normal sabemos que siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Así que, de nuevo, no sabemos cuánto vale, magnitud, pero sí que sabemos que va dirigida hacia el centro. Así que tenemos muchísima información vectorial sin necesidad de decir explícitamente cuáles son los vectores. ¿De acuerdo? Así que podemos reconstruir este diagrama, ¿vale?, de una manera más sencilla para este caso. ¿Vale? Podemos empezar simplemente describiendo el arco de circunferencia con el tiempo y ahora decimos, bueno, si yo derivo el arco de circunferencia, pues lo que tengo es el módulo de la velocidad. Ya no me importa la dirección y sentido porque a partir del ángulo, por trigonometría, ya sé cuánto vale. Así que la derivada del arco con respecto al tiempo es la velocidad. Y de nuevo, si yo derivo con respecto al tiempo, pues lo que tengo es la derivada del módulo, que recordemos que es la aceleración tangencial. ¿Vale? Y de nuevo, integrando, haciendo la integral definida, pues podemos reconstruir, digamos, este camino de vuelta. Bien, una vez que tenemos la velocidad, automáticamente conocemos la aceleración normal, ¿vale?, porque es v cuadrado por el radio curvatura y el radio de la circunferencia es un dato. Así que, de nuevo, este diagrama de la izquierda, tan complicado, se convierte en este diagrama de la derecha, que es una versión simplificada y que recuerda bastante al del movimiento en una dimensión. Si os fijáis en esta caja, ¿vale?, pues exactamente lo mismo que teníamos, solo que en lugar de tener x tenemos s y en lugar de tener la aceleración tenemos la aceleración tangencial. ¿Vale? Bien, podemos describir esto de otra manera. Como tenemos aquí el arco y tenemos aquí el ángulo, ya sabéis de bachillerato que hay una conexión entre el arco recorrido y el ángulo a través del radio. Por ejemplo, cuando el ángulo es 2π, pues el arco es 2πr, ¿vale?, que es el perímetro de la circunferencia. Si volvemos a este diagrama, recordemos de la trigonometría básica, ¿vale?, que el arco recorrido es el ángulo por el radio. Un ejemplo típico es si yo enchufo aquí 2π, que es el ángulo de dar una vuelta completa, pues lo que tenemos es 2πr, ¿vale? Así que si en lugar de trabajar con el arco, trabajo con el ángulo, podemos definir su derivada, la derivada del ángulo con respecto al tiempo, y esto va a ser la velocidad angular. Y de nuevo, si yo calculo la derivada con respecto al tiempo, esto va a ser la aceleración angular, perdón. Así que tenemos una equivalencia entre lo que pasa a nivel de arco y lo que pasa a nivel de ángulo. Así que, igual que tenemos que el arco es el ángulo por el radio, tendremos que la velocidad es la velocidad angular por el radio y la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. Ojo, ¿vale?, que esto siempre es la aceleración tangencial.
La aceleración normal la tenemos aquí aparcada y siempre la calculamos de manera indirecta. Bien, del mismo modo, haciendo la integral definida, podemos pasar de abajo a arriba. Así que, conocido cualquiera de estas propiedades, podemos reproducir todo lo que hemos hecho en una dimensión. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un caso que probablemente habéis visto en bachillerato. Imaginaos que nos dicen que un cuerpo, un objeto, está en una trayectoria circular de, digamos, radio r, y que parte de esta posición, que siempre va a ser como nuestra posición de partida, con una cierta velocidad inicial v sub 0, vamos a decir que es 1 metro por segundo, y con una cierta aceleración tangencial constante, que es 2 metros por segundo al cuadrado. Y ahora nos preguntan, bueno, sabiendo ese punto de partida, cuánto vale el arco recorrido en cada instante, el ángulo recorrido en cada instante, la velocidad en cada instante, la velocidad angular en cada instante y, por ejemplo, por hacerlo más divertido, la aceleración tangencial, la aceleración normal y la aceleración total cuando, no sé, el ángulo es pi medios, es decir, cuando ha recorrido media circunferencia. Bien, pues como digo todo el tiempo, si uno quiere calcular el arco, pues lo que tiene que hacer es preguntarse qué es lo único que sabe del arco. Y del arco sabemos dos cosas, que es el ángulo por el radio, pero no conocemos el ángulo a todo tiempo, así que por ahí no podemos hacer nada, o que lo puedo calcular a partir de la velocidad, del módulo de la velocidad, por integración. Pero tampoco conozco el módulo de la velocidad, así que sigo pensando, ¿qué sé yo de la velocidad? Bueno, pues sé que es omega por r, pero tampoco conozco omega en cualquier instante, o sé que esto es la integral de la aceleración tangencial. ¿Vale? Y ahora he llegado a un punto en el que tengo un dato. Me dicen que la aceleración tangencial es conocida y vale 2 metros por segundo al cuadrado. Así que mi plan es, a partir de la aceleración tangencial, yo voy a calcular la velocidad, y a partir de la velocidad el arco. Conocidos el arco y la velocidad, puedo calcular cuánto valen las componentes angulares, es decir, puedo sacar cuánto vale el ángulo y cuánto vale la velocidad angular. ¿De acuerdo? Y luego para la última parte, que es calcular cuánto vale la aceleración normal y la aceleración total, bueno, pues simplemente tengo que partir de este diagrama. Así que ya tenemos plan, vamos a ejecutarlo. Bueno, pues vamos allá. Tenemos derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo es aceleración tangencial. La aceleración tangencial es constante, así que podemos hacer separación de variables directamente. Derivada de v con respecto al tiempo será at diferencial de t. Y ahora, en física, todas las integrales son definidas. Empezamos en t igual a 0 porque no nos dice lo contrario. Empezamos con una velocidad que es 1 metro por segundo y acabamos en cualquier instante t con cualquier módulo de la velocidad. Así que integramos y nos queda que v es igual a 1 más la aceleración tangencial, que es 2 por t. Vale. De nuevo, conocida la velocidad, podemos calcular el arco. ¿Por qué? Porque la derivada del arco con respecto al tiempo es la velocidad. Esto depende del tiempo, así que hacemos separación de variables. Y tendremos diferencial de s igual a 1 más 2t diferencial de t. Hacemos la integral definida, ¿vale? Nos dicen que en t igual a 0 partimos de aquí, ese va a ser mi arco 0. En t igual a t, pues tendremos un cierto arco. Integramos y nos queda que s vale t más t cuadrado. Esto medido en metros por segundo y esto medido en metros. Vale. Una vez que tenemos el arco, pues ya podemos calcular todas las propiedades angulares. Por ejemplo, el ángulo será s partido por r. ¿Vale? Supongamos que, no nos lo han dicho, supongamos que r vale 0,5 metros. ¿Vale? Pues entonces aquí tendríamos s que vale t más t cuadrado partido por 0,5, es decir, 2t más t cuadrado radianes. ¿Vale? Y así haríamos lo mismo con la velocidad angular. Bien. Esa parte es directa. Vamos a esta otra parte, la de la aceleración normal y la aceleración total. La aceleración normal, recordemos que se calcula a partir de el módulo de la velocidad y el radio de curvatura. En este caso es una circunferencia. El módulo de la velocidad va cambiando con el tiempo, pero vale 1 más 2t partido por el radio de curvatura, que es 0,5. Así que esto sería 2 por 1 más 2t al cuadrado. Así que veis que es bastante sencillo el movimiento circular porque todo sale de una manera bastante natural. Y por último, la aceleración total, como la componente tangencial, aquí y aquí, por ejemplo, esta es la tangencial y esta es la normal, son siempre ortogonales, bueno, pues el módulo será el cuadrado, la suma de los cuadrados de los módulos en raíz cuadrada. Así que conocida la tangencial y la normal, pues ya simplificamos y tendremos que la aceleración total en módulo
Vale, la tangencial, que es constante al cuadrado, más la normal al cuadrado, que la tenemos aquí. Así que más 2, t más t cuadrado, cuadrado. Y con esto tendríamos información para cualquier instante de tiempo. Bien, una pregunta un poco más difícil, o que podría ser más interesante, es ¿qué pasa con estas propiedades cuando el ángulo vale pi medios? ¿Vale? En este paso hemos decidido seguir por separación de variables porque lo que nos interesaba era relacionar la velocidad con el tiempo. Pero si lo que queremos hacer es relacionar las velocidades, por ejemplo, con los ángulos, pues hacemos lo mismo que hacíamos también en cinemática en una dimensión. Me explico. Nosotros tenemos derivada de v con respecto al tiempo, es la aceleración tangencial. Si yo ahora multiplico y divido por diferencial de arco, yo puedo definir o puedo agrupar esto de tal manera que esto es la velocidad, y lo que tengo es que v por derivada de v con respecto al arco es igual a la aceleración tangencial. Así que en este caso hacemos separación de variables y tendremos v diferencial de v es 2, que era la aceleración tangencial diferencial de s. ¿Vale? Y ahora ya podemos integrar desde arco 0, velocidad 1, hasta arco arbitrario, velocidad arbitraria. Y tenemos esta expresión que recuerda bastante la del movimiento en caída libre, pero bueno, que es una casualidad de que en este caso la aceleración es constante. De nuevo, ¿qué pasa si el ángulo vale pi medios? Pues perfecto, porque como ya sabemos que el ángulo es el arco partido por el radio, ¿vale? Pues entonces el arco, cuando esto vale pi medios por el radio, que es 0,5. Así que esto es pi cuartos. Sustituimos aquí y nos quedaría que el ángulo, cuando θ vale pi medios, será igual a 1 al cuadrado, que es 1, más 2 por pi cuartos. Con lo cual ya conoceríamos v, con lo cual ya conoceríamos v cuadrado, con lo cual podríamos calcular la aceleración, etc. O sea que, como veis, el caso del movimiento circular, que parece una cosa muy exótica, no es más que un caso particular de movimiento en una dimensión, en el que, además de aprender qué pasa con la aceleración tangencial, tenemos esta patita de aquí que nos dice qué pasa con la aceleración normal. Pero como veis, es bastante sencillo.